una maravilla. Estamos, bueno, yo nunca lo había leído. Aquí hay fanáticas que ya van por la tercera, cuarta vuelta. Pero la verdad es que te descubrimos y bueno, a título personal, ya me metí a ver todas tus entrevistas, más trabajo, ya compré otros libros porque de verdad, pues ya soné como groupie, como fanática, pero pues la verdad es que sí. Nos has Muchas dado gracias. mucho para discutir y sobre todo en los tiempos en los que estamos, que pareciera que pues ya, que pasaron muchísimos años desde que le escribiste y que ya no sería tan fácil escribir una historia como esta. Pero bueno, te doy la bienvenida. Pues Gracias. ya aquí todas te conocemos, sabemos que eres socióloga, que eres investigadora y estamos de verdad de Mamá, maravillas para esposa, lo más escucharte. importante. ¿Perdón? Mamá y esposa es lo más Mamá y importante. esposa. Eso que dice en tu libro y que te gustan las quesadillas. Sí. Y Perfecto, pues cocinar nos arrancamos y porque hacer te papas queremos oír. caminatas. Muy bien. No, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Estoy enamorada de ese cuadro que veo atrás de ti, Jackie. Ah, Esa claro. mujer con los pelos ahí, ¿de quién es? Es una maravilla. Es de Edu Villegas, está pintado con vino. Es una Entonces, maravilla. ya ha ido Voy a, evolucionando. lo voy a apuntar porque algún día te lo voy a pedir para una portada. Me parece absolutamente prodigioso. De Excelente, veras. estaré feliz. Y te lo voy a agradecer mucho. Me da mucho gusto saludarlas a todas. Ya pasaron 30 años de demasiado amor, como se dan cuenta. Cuando yo la escribí era una chavita, ya no lo soy. Ya escribí la continuación, que en la novela son 25 años después. Y bueno, pues estoy a sus órdenes, platicar de lo que quieran. Muy agradecida de que me lean y muy agradecida de que me inviten hoy. Pues aquí tenemos varias preguntas. Alguien, Marilu, alzaste la mano. Adelante. Hola, mucho gusto. Es un honor. Es la primera vez que Bebé. estoy en un círculo de lectura conociendo al autor y pues no quería perder la oportunidad para preguntarte si la elección del arte de las ediciones de tu novela, si has tenido tú algo que ver en proponer a los artistas o si te los ha propuesto la casa editora o cómo ha sido el proceso, porque me llamó mucho la atención la elección de las diferentes portadas de tus ediciones. Todo es mi culpa y mi responsabilidad, acompañada de mi marido que tiene muy buen ojo. He tenido la gran suerte de trabajar en toda mi vida con editoriales que siempre han sido muy generosas de permitirme a mí revisar mi edición, escribir lo que yo quiera, poner comas donde me dé la gana y donde no, no, numerar las cosas como yo quiera, de veras muy generosos y elegir también mis portadas y elegir en las ediciones conmemorativas lo que quiero poner al final para festejar, que fueron, no sé, 10 años, 15 años, alguna cosa de ese tipo conmemorativa. Ha sido muy padre, no, nunca he tenido el problema de una editorial que me diga, no, eso es mi problema y yo lo resuelvo. Entonces, pues toda la responsabilidad de lo bueno, lo malo y lo contrario es absolutamente mía y acompañada por mi esposo, porque en realidad él es el que me hace las propuestas de las portadas, tiene un ojo, yo soy más de oído y él es más de ojo, entonces para la parte visual siempre es él el que me hace las propuestas, para la parte oído soy yo la que siempre está escuchando la conversación de la mesa de al lado, la que capta ciertos modos de hablar, ciertos tonos, ciertas palabras cuando viajo por el país. Entonces, entre los dos ahí hacemos ese match que afortunadamente las editoriales nos han tolerado y nos han permitido. Pero te agradezco muchísimo esa pregunta porque nadie se fija en las portadas. O sea, todo el mundo la da por sentado, llega a la librería, a Sanborns, a donde llegue, compra la novela, quizá porque le llama la atención la portada, pero no tiene conciencia de que lo está comprando por eso. Y nunca nadie me lo ha comentado, así que me has hecho la noche, muchas gracias. Sí, es que la edición que me tocó a mí tener es la de la portada del cuadro de Nahui Olin y teniendo en cuenta
los antecedentes de la mujer, que era un poco como la protagonista, pero al final, desde mi punto de vista, pues me llamó muchísimo la atención. El match como que fue inmediato para mí. Sí. Te lo quería Fíjate que preguntar. la primerita portada fue casi un accidente porque el libro se acababa de ganar el premio Agustín Yáñez y fui a recibir el premio a Guadalajara y ahí conocí a una pintora que se llama Lucía Maya y entonces Lucía platicó con Carlos, le enseñó sus cosas y de ahí sale la primera edición, la primera portada. Y ya después de ahí fuimos haciendo los cambios, ya buscándolas nosotros, pero la primera portada fue ella la que nos buscó y la que nos encontró. Muy afortunado. Muchas gracias. Sí, gracias. Perfecto. Cristina, adelante. Hola, Sara, buenas noches. Hola. Mucho gusto, me da mucho gusto y mucha emoción poder platicar contigo. A tus órdenes. Mira, yo te quería consultar algo porque fue como que lo primero que me llamó muchísimo la atención del libro cuando lo abrí y fue como la cita que hiciste de José Emilio Pacheco. Y te quería preguntar, porque vi que en tus críticas solamente venían, bueno, de José Agustín, que es como del mismo, no sé, de la misma onda, no sé cómo decirle, pero te quería consultar si tú eres también bueno, si te gusta el tipo de escritura de José Emilio Pacheco, porque a mí se me hizo tu libro muy similar a Las batallas en el desierto, o sea, tienen una visión, una facilidad para como llevarnos al momento y hacernos sentir como si estuviéramos en ese México, entonces, pues es lo que te quería preguntar. Muy, bueno, primero gracias por ponerme junto a José Emilio, ese sí es un honor que valoro en todo lo mucho que vale, es un gran escritor. Mira, el epígrafe es diferente de lo que son los comentarios que vienen en la contraportada. Hola, de la primera novela. ¿Es tu hija? Hola. Sí, es mi hija, sí, pero le comenté que iba a estar contigo y está aquí conmigo. ¿Cómo te llamas? María Fernanda. Hola, María Fernanda. Espero que te guste leer. Sí, sí me gusta. Qué bueno, eso es muy importante. Bueno, entonces, el epígrafe, yo todo lo que leo en mi vida, subrayo y todo lo que más me gusta lo escribo. Tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos donde me encuentro una frase que me gusta. Ahora ya lo hago en computadora, antes lo hacía en cuadernitos, pero lo sigo cargando conmigo, pero desde que existe el teléfono celular, pues ya lo puedo escribir directo ahí. Todo lo que encuentro que me gusta, no me importa si es un anuncio en la calle, el nombre de un chocolate, un cuadro como el que tiene atrás Jackie, que acabo de apuntar quién lo tiene y cómo se llama y todo eso. Me la vivo apuntando todo lo que veo y escucho y leo que me llama la atención. Entonces, cuando estoy escribiendo alguna cosa, de repente me regresa el recuerdo de que yo conocí alguna cosa que tenía que ver con eso. Entonces voy a mis cuadernos, busco y me encuentro el epígrafe de José Emilio, que para esa novela me pareció muy adecuado. Eso es, entonces yo ese epígrafe lo puse desde que terminé la novela. Sin embargo, lo que está puesto atrás, eso lo elegimos ya cuando la novela había ganado el premio, se iba a publicar y entonces los editores quisieron poner algunas de las razones de los que me dieron el premio, que dieron explicado por qué, como es el caso de José Agustín, y buscar otras personas que también tuvieran algo que decir, que buscamos en ese momento a Monsiváis, a Jesús Rodríguez, a Guadalupe Loaesa, porque habían leído la novela y les gustaba, pero son como dos momentos diferentes. Yo, José Emilio, lo admiro, a todos los que están ahí los he conocido, han sido mis amigos. José Emilio mucho, muy amigo, Monsiváis mucho, Elena sigue siéndolo hasta el día de hoy, Elena Poniatowska, Guadalupe. Pero la admiración particular que tenía yo con José Emilio era que con él solo hablaba yo de literatura. Con los otros también hacemos mucho chisme y contamos muchas otras cosas. Pero con José Emilio, él solo hablaba de literatura y entonces platicar una hora con él era llegar a tu casa y yo me volvía loca queriendo apuntar todo lo que él me había dicho y lo que yo recordaba, porque ni modo de estar platicando en una taza de café y estar apuntando y apuntando lo que me decía, entonces trataba yo de acordarme.
Y tengo un libro que es como una revisión de la historia de la literatura en México. Y nunca voy a olvidar, un día estaba yo en mi casa con mis niños chiquitos a punto de servirles de comer y suena el teléfono y contesto y me dice José Emilio, agarra un papel y un lápiz. Y página por página me fue diciendo, esto está mal, esto está bien, esto lo quitas, esto lo dejas, esto no se dice aquí, se dice allá. Estuvimos 2 horas y media en el teléfono y me volvía loca. Espérame, no te entendí. Y apuntaba, y luego lo apuntaba en la otra página, y luego en otro papel, y los niños daban vuelta, mamá, ya quiero comer, y yo, espérenme. Después de que colgué con José Emilio, nunca me volví a entender lo que había yo apuntado, de la angustia y de la emoción que me dio, y de pasa a la página 18 y regresa a la 23, que José Emilio había preparado todo eso, pero no me lo dio por escrito. Y ahí tengo todavía, hasta el día de hoy, ese libro al que no le entiendo nada, no entiendo ninguno de mis apuntes, no entiendo mi letra, de la angustia y de la emoción que tenía, mis flechas de ver para un lado, para otro, los papelitos que le pegué al lado, y nunca pude corregir el libro como me hubiera gustado corregirlo con las ideas de José Emilio, porque nunca me volví a entender. Y esa es una historia que preservo con mucho cariño. La platicamos en los últimos años de José Emilio, cuando él ya estaba muy enfermo, cuando yo hice el primer artículo en el que revisé todos sus ensayos que hacía sobre escritores mexicanos en la revista de la Universidad primero y en Proceso después, y fue la última conversación que tuvimos. Así que lo que me acabas de decir sobre José Emilio y que hayas recordado aquí el epígrafe me llega mucho. Muchas gracias. No, muchas gracias, de verdad me encantó tu libro y ya espero, ya tengo lista la compra del Demasiado Odio, ya quiero saber qué sucede. Gracias. Muchas gracias. Así estamos todos, entonces. Ya haremos el círculo de lectura 2. Adelante, Ana Laura. Hola, Sara. Hola. Pues yo soy lectora tuya desde hace muchísimos años y eso me hace tener muchísimas preguntas, porque no solamente he leído tus libros, también he leído los artículos que publicas en el Universal, entrevistas, etcétera. Pero bueno, me tengo que controlar y gracias. Tengo 3 preguntas, 2 como tal y una que es curiosidad. La primera pregunta, estaba leyendo recientemente que se está produciendo una serie que se llama Las Damas de los Pinos. Y aun y cuando están incluidas las últimas 3 que no están en La Suerte de la Consorte, mi pregunta es si has tenido alguna participación, si te han pedido asesoría o estás colaborando en eso, y cómo ves la trayectoria, cómo ves el desenvolvimiento de la figura de primera dama en México en esos años de las señoras de los pinos, porque obviamente La Suerte de la Consorte abarca mucho más. Mira, nunca me habló nadie para contactarme. Yo me enteré porque lectores amables como tú me empezaron a mandar correos electrónicos con las notas que salieron del periódico para decirme si yo tenía que ver con eso. Mi libro está actualizado, yo lo saqué por primera vez en el año, creo que fue el 99, no me hagas mucho caso, pero antes había habido una primera edición a mediados de los años 80, cuando por primera vez se abrieron archivos del Archivo General de la Nación, cajas que nunca se habían abierto, y empezamos a encontrar material fotográfico y hicimos una colección. Mi esposo hizo una colección de 20 libros con fotografías nuevas del Archivo de la Nación, y yo hice la primera versión que se llamaba Las Primeras Damas, donde sacábamos fotografías de esposas de presidentes ya del siglo XX. Empezamos en la esposa de Porfirio Díaz, que ya había, digamos, cuadros y dibujos, y nada más explicaba yo un poco abajo quiénes eran, sin meterme en mayor cosa, cómo se vestían, ese tipo de cosas. Y el secretario de Educación Pública, que era Jesús Reyes Heroles, me hizo el honor de prohibir el libro. Entonces el libro se vendió como loco, todo el mundo corría a querer comprar un ejemplar y sacarlo de la bodega. Por eso digo que me hizo, nadie sabe para quién trabaja, pero un gran favor.
Y entonces yo me empecé a dar cuenta que era un tema que a la gente le interesaba y fue cuando lo empiezo a convertir en mi investigación en la universidad. Yo trabajo en la UNAM hace 45 años, en la Universidad Nacional, y hago investigación ahí. Y entonces fue cuando entré ya a meterme a fondo, a ir a los archivos, a los libros, a entrevistar gente. Y el libro, la primera versión ya del libro serio sale en 99, creo que, y me empiezan a llegar también muchas informaciones de personas que lo leen y que me dicen, oiga, yo conocí a fulana, oiga, yo tengo tal historia. Tal. Entonces yo vuelvo a hacer el libro, me junto con toda la gente que tiene información para darme y vuelvo a escribir el libro y sale un libro del doble de grueso y cada sexenio lo actualizo. La última actualización no faltan las 3 primeras damas, la última actualización es el primer año y medio más o menos de Angélica Rivera. Okay. Esa es la última que hicimos y que yo tendría ya que estar entregando ya el final, digamos, los últimos años de Angélica Rivera y pasar a los primeros años de Beatriz Gutiérrez Müller, pero no lo estoy haciendo y ahorita les digo por qué. Pero entonces yo me entero por lectoras amables que se está haciendo esta historia y yo no sé absolutamente nada. Y entonces justamente pues hablamos con la editorial y hablamos con un abogado especialista en derechos de autor para que busque a esta gente y le diga, oye, ¿vas a usar mi material o no? La primera reacción de esta gente fue decirme, yo no voy a usar tu material porque estoy encontrándolo yo misma en la hemeroteca y en la biblioteca. A lo que Sara responde, perdón, pero trabajo en la UNAM y la hemeroteca lleva un año cerrada por la pandemia y la biblioteca lleva un año cerrada por la pandemia, entonces, ¿dónde carajo estás encontrando tu material si no en mi libro? Entonces ahí lo tiene que reconocer. Fue de pura chiripa que me soltó 2 cosas que yo sabía, pues justamente porque trabajo en la UNAM. Y entonces, bueno, parece que estamos intentando que yo participe, porque a mí sí me interesa que esa historia se haga pública, me parece que a la gente le importa, pero solamente voy a participar, lo mismo que dije en el libro, si no es chisme. Sí podemos hacer, ya sabes, que si la señora López Portillo tocaba el piano y hacía que le volaran un piano por la ventana, bueno, son cosas interesantes que le dan sabor al caldo, pero chismes así de que sí, el amante y si fue y si vino, en eso no me voy a meter. Y si la serie decide irse por ese camino, yo no me voy a meter. Si la serie decide hacerlo simpático, gracioso, meterle cremita a los tacos, pero contar la verdadera historia, entonces sí me voy a meter. Como todavía no sabemos eso, como apenas estamos entrando en la cuestión del abogado y el permiso y el derecho, pues todavía no sé. Estamos todos en muy buen plan. Conozco muy bien a la gente que lo está haciendo, tanto la producción como el guión, y estoy segura que vamos a poder llegar a algún acuerdo siempre y cuando no sea de este tipo de chismes que a mí no me gustan. No sé si ustedes vieron la serie de la reina Isabel en Netflix, creo que se llama The Crown, La Corona. Es una serie que tiene mucho picante, mucha crema en los tacos, mucha salsa, pero que no se va a chismes sino a historia. Entonces yo creo que sí se puede hacer una serie muy bien hecha sin meterse a inventar. Hay montones de libros sobre las primeras damas que son absolutamente terribles porque cuentan lo que quieren, inventan lo que quieren, de esposas, de funcionarios o de gente que estaba ardida por algo y hizo mucho chisme. Entonces, por eso, si nos quedamos digamos, en lo normal, en lo simpático, pero en la historia, le entro, si no, no le voy a entrar y voy a hacer en ese momento un deslinde público, ¿no? Ok, bueno, yo el que leí está hasta Nilda Patricia y pues por lo visto me tengo que actualizar. Tengo que comprar Le faltan nada menos que Marta Sagún. Sí, muy interesante la señora. Marta Sagún fue tremenda como primera dama y bueno, y después de ella también está ya Margarita Zavala, y la comparación muy interesante entre la de muy altísimo perfil y muy metiche y muy mediática y que adoradora de los reflectores que fue la Marta Sagún con Margarita Zavala, que fue una mujer muy institucional y muy apoyadora de su marido. Y bueno, el principio de Angélica, donde parecía que Angélica iba a hacer muchas cosas, pero luego no las hizo, ¿no? Ok.
Bueno, aprovechando, hago la siguiente pregunta. En alguna parte de tu libro, Son mejores las mujeres, mencionas que contrario a lo que nos gustaría pensar o la sociedad quiere pensar, el núcleo familiar es en donde se desarrolla más la violencia. Y mi pregunta es en el sentido de si con este confinamiento por la pandemia, ¿esto se ha evidenciado o se ha recrudecido? Posiblemente sigue igual y solamente se está evidenciando, ¿o crees tú que la pandemia lo ha manifestado de una manera extraordinaria? Perdónenme que aproveche sus preguntas para explicar la cosa en un sentido un poco más amplio, para no contestarte sí, no, así. Sí, claro. Entre son mejores las mujeres y lo que está pasando con la pandemia, yo escribí un libro que se llama Atrévete. Uh-huh. Tiene de subtítulo Propuesta hereje contra la violencia en México. Y todo ese libro está dedicado a demostrar esto, cómo en las familias hay violencia, pero no me refiero a la violencia al interior de la familia, sino al apoyo que dan las familias y en particular la madre a sus hijos delincuentes. Cuando yo escribí ese libro, hice esa investigación de ese apoyo y después me dediqué 4 años a viajar por todo el país, a reunirme con madres de delincuentes para decirles, ustedes pueden ayudar a México a bajarle a la violencia. No les digan a sus hijos que no roben, no se trata de eso porque entendemos que quieren los beneficios del robo. Pero ayúdenos a bajar la violencia, no tienen por qué violar, matar, golpear, nada más que roben, nada más que se queden con lo que se quieran quedar, que extorsionen, fíjate en qué niveles, ya haciendo un pedido de no dejen de ser delincuentes, nada más no dejen de ser tan agresivos. Y para mi sorpresa, ninguna madre estaba de acuerdo porque los beneficios de tener hijos delincuentes son tan grandes en el sentido de lo que a ellas les parece importante. Yo quiero una tele grandotota 3D. A mí mi hijo me invitó con mis 20 amigas a Cancún 15 días con todo pagado. ¿Tú crees que yo quiero perderme eso? Me decían, a mí me da igual lo que le haga a otras gentes, yo qué tengo que ver con las otras gentes. Después de 4 años de ese banquete, yo arrastraba la cobija y por eso escribí Demasiado odio. No les voy a decir de qué se trata y no la voy a echar a perder, pero es mi respuesta a esta pregunta tuya en las familias el apoyo a la violencia. Si vemos lo que pasa en la pandemia ahora, lo escribí también en el Universal, definitivamente la violencia al interior de la familia ha crecido mucho porque estar 24 horas sobre 24 encima todos es muy difícil, porque la situación económica ha afectado al punto de que muchos en la familia no tienen recursos, porque los niños tienen que tomar la escuela al mismo tiempo, todos en la misma televisión, y el que es más grande tiene que hacer la universidad en una computadora y la abuelita atrás tiene que ayudar a cocinar y todo se complica mucho. A lo mejor el primer mes es muy divertido, pero llevamos un año así. Definitivamente, yo no tengo datos y no los tengo porque estoy convencida que el gobierno no nos los quiere dar. Lo dijimos desde el principio y lo lamento decir porque que quiero mucho a Andrés Manuel como persona, pero como presidente no ha querido reconocer ciertas quejas de las mujeres, entre ellas el aumento de la violencia doméstica. Entonces, no tenemos datos. Solamente lo que te digo es porque las amigas feministas estamos siempre investigando, preguntando, yendo a casas, porque en la universidad donde trabajo hay mujeres que investigan eso, pero no tenemos datos, datos exactos, pero sí sabemos que ha crecido mucho y eso se suma a las madres apoyadoras de la violencia del narco y delincuenciales, más que nunca ahora porque quieren esos beneficios que de verdad son muy importantes económicamente para las familias, ¿no? Ok, y la tercera pregunta es una curiosidad mía. No los conté, pero creo que en el libro uno de los lugares que más se menciona es Apan, en el estado de Hidalgo. Apan. ¿Sí? Sí. No me acuerdo me llama la de eso. atención porque conozco Apan y es un pueblito minúsculo
y recurrentemente se menciona Apan. Entonces, Bueno. era una pregunta nada más de curiosidad. No me di cuenta. Es primera noticia que tengo de que se menciona recurrentemente. Okay. Mira, te voy a decir, con este libro es muy curioso. La gente que conoce algún lugar lo encuentra mucho mencionado. O al revés, me dicen, usted no mencionó mi pueblo San Pablo de las Pitas y mencionó todos los de alrededor y el mío no. ¿Por qué no lo mencionó? O me dice eso, lo mencionó 14 veces, pero todo lo que dijo no es cierto, no es así. Pues sí, ni modo, no me di cuenta, la verdad, no es consciente de cuáles lugares sí metí, cuáles no. Además, hace muchos años ya tampoco lo recuerdo en exactitud. Pero muy probablemente lo que dices sea cierto porque este país yo lo recorrí con mi compañero y mi compañero es de Jalisco y su familia vive en Hidalgo. Así que de alguna manera son los lugares que más recurrentemente fui. A Morelos, porque es donde siempre vacacioné con mis hijos, en un hotelito muy pequeño en el que siempre, año con año, Semana Santa y Navidad, rentábamos un bungalow. Entonces, por eso es muy probable que esos 3 lugares sean los más mencionados. Hoy, por ejemplo, en Demasiado Odio, vamos ya más a Yucatán que a ningún otro lugar, porque una de nuestros hijos se fue a vivir para allá. Entonces, lo que más me han reclamado es por qué digo que Yucatán está sucio, por qué digo que tratan muy mal a los caballos que llevan a los turistas por ahí. La gente se enoja, pero es lo que yo veo. Así que espero haber tratado a Apan bien para que tú no estés enojada conmigo, pero no me acuerdo. Yo no estoy enojada. Yo soy de Saltillo, de hecho, yo nada más conozco a Apan por trabajo. Okay. Muchas gracias, Sara. Un placer, de verdad. Un gustazo conocerte. Muchas gracias por tus preguntas, Ana Laura. Perfecto. Liz Miriam, adelante. Yola, bueno, pues primero que nada, mucho gusto, qué honor conocerte y poder platicar contigo de esta manera tan personal, tan abierta. Y yo tengo una pregunta, que ahorita que estoy escuchando las otras preguntas, creo que es muy banal, pero no me quiero quedar con la curiosidad. Nada es banal. Primero, ¿por qué el VIPS? Y si hubo una reacción por parte del VIPS. ¿Te patrocinaron o se enojaron? O sea, ¿y por qué el VIPS? ¿Por qué no el Sanborns, por ejemplo? No es banal. En los tiempos en que yo escribí Demasiado Amor, Sanborns cerraba a la 1 de la madrugada y VIPS estaba abierto 24 horas. Yo trabajaba todo el día en la UNAM, era mamá toda la tarde llevando y trayendo a los niños a la clase de natación, a comprar la estampa para la tarea, al zapato, a la agujeta. En la noche me iba a mis reuniones del feminismo y acababa muy cansada y a veces tan cansada que no podía dormir, y como la ciudad no era ni remotamente lo insegura que es ahora, yo agarraba mi cochecito a la 1 de la mañana y me bajaba al VIPS por el gusto de que me sirvieran un café con un rollo de canela y yo pudiera estar ahí sentada mirando el infinito sin preocupaciones, sin apuraciones, sin pendientes, sin trabajo, sin que nadie se metiera conmigo, porque a las 6:30 de la mañana volví a empezar mi día absolutamente de locos, y eso era de lunes a domingo y de domingo a lunes. Entonces, por eso era el VIPS, el Sanborns cerraba a la 1. Eso todo desapareció por la violencia en la ciudad. Ya no sé ni siquiera a qué hora cierran los VIPs, sobre todo en la pandemia, pero hace siglos que no voy en la noche. Pero lo muy emocionante del VIPs era que, como yo, había mucha gente que llegaba. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, solos, acompañados. No te sentías perseguida, no te sentías presionada. Podías estar 3 horas con una taza de café y nadie te venía a decir, señora, tiene que consumir, señorita, ya váyase, ¿qué hace usted aquí? Nada. Entonces yo podía imaginar todas las estúpidas historias que imaginaba y a nadie le pesaba. Patrocinarme, nadie me patrocinó nunca en la vida, ni me ha patrocinado hasta hoy. Y me da mucho gusto que me des la oportunidad de decirlo, porque en el periódico, cada vez que no les gusta lo que digo, me dicen que soy chayotera. Toda mi vida he vivido de mi trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mis novelas las hice fuera de mis horas de trabajo, en las tardes mientras mis hijos tomaban sus clases, en las noches mientras mis hijos dormían.
Nadie me lo ha patrocinado. El VIPS no solo no me patrocinó, tampoco me prohibió. Yo creo que nunca la leyeron, es la verdad, porque en México nadie lee, pero la vendían en el VIPS. Yo creo que ellos mismos ni se enteraron nunca que eran los protagonistas de la novela. En la traducción al inglés, como el VIPS no existe en Estados Unidos, o no sé si ahora, pero en ese tiempo no existía, le pusieron Dennis, porque los Dennis sí hay muchos en Estados Unidos, como había en ese momento VIPS en México. Pero tampoco nadie lo patrocinó y allá no sé si ellos lo vendieron o no lo vendieron, eso ya no sé. Pero aquí el VIPS sí la vendía y nunca nadie ni me dijo bien, ni me dijo mal, ni me dijo sí, ni me dijo no, ahí estaba anunciada, la comprabas y no, nadie decía nada. Gracias. ¿Y qué VIPS era? Ese estaba donde yo vivía en aquel momento, no sé si conoces bien la Ciudad de México, pero estaba en Altavista, esquina con Insurgentes. Eso después lo tiraron para construir un edificio gigante que la alcaldesa última prohibió y está detenido y es un desastre esa esquina, pero en aquel momento era una esquina muy bonita, tenía arbolitos alrededor, tenía estacionamiento, te bajabas, te sentabas en tu mesita a tomar café, era muy agradable. Ahora es un horror ese lugar, totalmente inutilizado, totalmente paralizado por el pleito entre la empresa constructora y la alcaldía, y ya no existe ese VIPS de mis recuerdos. Ok. Y bueno, tengo una segunda pregunta. Bueno, tengo entendido que tienes una trayectoria hacia el feminismo, que tienes, bueno, ya mucha experiencia y mucho trabajo en ello, pero yo te escuché en una presentación decir que tú de siempre has leído y has hecho o has trabajado en feminismo y no por moda como se hace ahora. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión del feminismo contemporáneo, ¿no? De cómo las jóvenes están viviendo esta etapa, porque incluso en una sesión hablábamos de que, bueno, hay situaciones que se plantean en el libro que algunos jóvenes no podrían entenderlas porque tienen pues simplemente otra visión de la Ciudad de México, otra visión de la sociedad en general, ¿no? Entonces, ¿tú cómo Quiero ves? hacerte una aclaración. En esa entrevista, no sé cuál hayas escuchado, pero no dije yo que el feminismo está de moda, sino que las mujeres están de moda, que es una diferencia importante. El feminismo es una postura política, una postura que defiende los derechos y la equidad, lo que llamamos la equidad de las mujeres. Equidad quiere decir que si dos personas tienen el mismo trabajo, reciban el mismo salario. Que si dos personas concursan por un cargo y la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre, tenga el mismo derecho que él a tener ese trabajo y a cobrar lo mismo que él. Esto hoy puede parecer muy común, pero cuando nosotros empezamos lo que se llama la segunda ola de feminismo en México, en torno a los años 70 del siglo pasado, era un escándalo. ¿Quién pensaba que una mujer iba a cobrar el mismo salario que un hombre? O que una mujer pudiera manejar un taxi, o que una mujer pudiera ser obrera de la construcción o policía, todo eso era inconcebible. Entonces, ese feminismo es el que, digamos, mi generación, mi grupo de amigas empezamos. Fuimos las primeras que salimos a marchar a las calles para hablar de esas cosas. Nos recibían con insultos, con aventarnos cosas, etcétera. Pero sí se logró meter la idea de que las mujeres podían tener ese derecho porque no éramos nada más nosotras. Eso estaba pasando, digamos, en todo el mundo occidental. Por cierto que no en todas partes, porque no es lo mismo vivir en Chiapas que vivir en la Ciudad de México o haber tenido acceso a la escolaridad y a la escuela, pero, y al conocimiento y a la universidad, pero estaba pasando en muchos lugares del mundo occidental. Entonces fue un movimiento que sí cambió la mirada de quienes quisieron reconocer que era necesario que las mujeres tuviéramos ese acceso a la igualdad, que después además también reivindicamos nuestro derecho a la diferencia, el derecho a que no nada más somos iguales, sino también somos diferentes y queremos respetar esa diferencia. Esto es lo que mi generación hizo. Después, hoy tenemos nuevos feminismos mucho más diversos. Ustedes los han visto actuar recientemente en la Ciudad de México con su enorme enojo y con justa razón por la violencia contra las mujeres, los feminicidios y que esto no pueda pasar.
son momentos diferentes, conceptos diferentes de feminismo, en donde cambia tanto la idea de si puedes trabajar o no con los hombres, de si puedes hacerlo pacíficamente o violentamente. Esos son los debates que están ahorita sobre la mesa de los distintos feminismos. Lo que yo creo que tú viste, o supongo que la entrevista que viste, es sobre mi libro nuevo que se llama Del silencio al estruendo. En ese libro yo resumo 40 años de trabajo sobre las mujeres escritoras, que siempre he escrito sobre ellas, que tengo varios libros y varios artículos, y que ahora hice una síntesis de todo lo que ha cambiado respecto a la escritura de las mujeres en 40 años. Y yo te empiezo diciendo que las mujeres eran completamente invisibles, no importaba si era Sor Juana y escribía maravillas, o era Rosario Castellanos, nadie las miraba, a nadie les importaba. De hecho, el propio José Emilio Pacheco un día me contó que cuando Rosario Castellanos sacó su poema de la vigilia estéril, todos se burlaron y le llamaron de la vigilia histéril, porque se supone que las mujeres siempre somos histéricas. Entonces, en ese libro explico cómo pasamos primero de la invisibilidad, y ahí voy yo a decir imbecilidad, fíjate, yo parezco José Emilio, a después en los años 90, fines de los 80, 90, cuando empezamos las escritoras en todo el mundo y en México de una manera muy evidente a tener mucho éxito y muchas lectoras, que empezamos con Ángeles Mastretta, con Laura Esquivel, conmigo, con Guadalupe Loaesa, empezó digamos, un mundo muy fuerte de mujeres escritoras que encontraron muchas lectoras interesadas, que vendimos mucho, que las lectoras estaban encantadas con nosotros y entonces los señores se enojaron, como estas a las que nunca hemos visto, ahora llegan y encima se quedan con todo el mercado y entonces nos castigaron o no nos pelaban o cuando ya hablaban de nosotras era para burlarse y decirnos que somos literatura light, de bajas calorías, que no vale nada. Ese fue como, digamos, la siguiente etapa. Y lo que yo dije, y es probablemente lo que tú hayas escuchado, es que hoy estamos otra vez en otra etapa en donde los críticos y los estudiosos ya no se atreven a decir ni que somos de bajas calorías, ni que no existimos, sino que ahora como quieren decir que somos lo máximo para estar al día con esa moda intelectual, de qué barbaridad, metí la pata durante un siglo, ahora ¿cómo lo compongo? Pues lo compongo diciendo que todas las mujeres son lo máximo y que son las mejores escritoras del planeta. Pues algunas lo son, otras no lo son, como todo en la vida. Pero para no volver a meter la pata, ahora están diciendo lo contrario. Incluso en ese libro pongo un ejemplo del que me gusta hablar, de una chava joven que no ha escrito ni una novela, pero que anuncia que la va a escribir, y hay dos críticos que dicen que cuando esa novela salga va a ser lo más maravilloso, antes de saber si es cierto o no, por el simple hecho de que es mujer. A ese tipo de moda me refiero. En lo que se refiere al cambio cultural de la entrada de las mujeres al mundo público, al mundo de los negocios, de la economía, del arte, estoy feliz de que pase. En lo que se refiere a esta moda de los señores queriendo quedar bien con nosotros y diciendo que cualquier tontería que una de nosotras haga es lo más maravilloso, con eso no estoy, con todo y mi amor por las mujeres y con todo y mi feminismo, no creo que las cosas puedan ir por ahí. No sé si eso responde a tu pregunta. El presidente López Obrador, cuando las feministas le reclamaron que no hacía caso de la violencia, él contestó, pero oigan, tengo muchas mujeres en mi gabinete. Eso no tiene nada que ver. Puedes tener mujeres que no tengan la menor agenda de mujeres, el menor interés en las mujeres y por lo tanto esa no es la medida de lo que nosotras estamos buscando. Muchas gracias, perfecto. Y bueno, pues ya para finalizar, yo te quiero agradecer, ya que tengo la suerte de conocerte en persona, por tu capítulo 35, 36 y 37. Ya sé que luego te persiguen para contarte sus historias y quieren su propio libro, pero fíjate que empezamos a leer este libro cuando una persona muy querida para mí ingresó al hospital. Y terminamos de leerlo el día que murió. Y no esos 3 capítulos son como poner palabras donde no había palabras. Y te lo agradezco infinitamente.
Me duele mi corazón oírte y me emociona mucho que te haya servido para algo. Siempre he pensado, La Señora de los Sueños, mi novela, es una oda a la lectura, porque estoy segura que la lectura es lo único que nos puede ayudar a sobrellevar lo bueno, lo malo, lo difícil, lo fácil, lo alegre y lo triste. Y te agradezco muchísimo que te haya servido y esta emoción que me transmites. Lo siento mucho por la persona Gracias. Estamos contigo, Liz. Nos enteramos ya esta semana, pero pues te queremos y hemos aprendido a conocerte y pues para lo que quieras estamos aquí. Bueno, seguimos. Lau Galicia, adelante. Ahí me agarraron emocionada. Sara, qué gustazo. Yo no había tenido el gusto de leerte y la verdad fue una gran sorpresa. E igual que tú, yo me apunto a cada rato lo que me gusta y qué buscar y ahorita estoy, ¿no? Entre libros y todo. Por supuesto voy a seguir la historia de Beatriz, ahora con demasiado odio porque tengo toda la curiosidad del mundo. Admiré tu capacidad de escribir con esa naturalidad. Les comentaba yo, pues cómo es la vida, ¿no? De que así como se van apagando algunos o van cambiando los sueños y se apagan los amores y todo eso, tú estabas hablando del personaje tal vez más resiliente que yo haya leído en mucho tiempo, hace 30 años, ¿no? Hace 30 años de que precisamente hablando de las modas, pues ahora pues, escuchamos diario resiliencia por aquí, por acá, por allá. Algunos lo asimilan, otros no, pero tu personaje me pareció la resiliencia ahí caminando, ¿no? En el VIPS. Me encantó. Había momentos donde se me hizo casi que leíamos poemas, ¿no? De México y luego la forma en la que expresabas el amor, ¿no? De ella, ¿no? También yo me subrayé muchos pedazos y todo de cuando ella ya empieza a hablar de él, ¿no? Y que le empieza como a agradecer y me llenaste los ojos de luz y todo. Te juro, yo como que me detenía tantito y respiraba así de, wow. Y entonces te quiero preguntar, si tú tienes como algún ritual como de exorcismo o de descanso de tus personajes, porque me imagino que para llegar a ese grado de intensidad, pues estás como, vaya, la palabra no me la tomes a mal, pero como poseída, ¿no? Me falta un tornillo, lo sé muy bien. Me falta un tornillo y como dicen mis hijos, me faltan dos. Mira, increíble. Para que las cosas suenen tan sencillas y tan fáciles de leer, a mí me toma 5 años escribir un libro. Todo el tiempo estoy haciendo la investigación y todo, pero cuando ya me dedico a escribirlo, me toma 4 o 5 años escribirlo para que parezca fácil, para que tú te puedas sentar y leerlo en una noche. Entonces, para mí eso es lo más difícil. Si yo escribiera en lenguaje difícil, me sería mucho más fácil escribir. Porque ese lenguaje lo manejo mejor desde el momento en que trabajo en la universidad y tengo que ser académica y hablar en ese idioma que nadie entiende, pero que todo el mundo dice que inteligentes cosas está diciendo. A mí eso no me gusta. Toda mi vida he peleado para escribir con un lenguaje así, que tú te sientes y lo leas en 5 minutos. Ahora, ¿cómo eso me deja a mí? Pues me deja hecha mierda. Tan mierda que por eso 30 años no volví a escribir novela. Y luego cuando me metí otra vez en demasiado odio, pues quedé muy mal. Muy mal, en La piel viva. Ahorita ya está pasando porque la novela la terminé en febrero del año pasado, del 20, y tuve todo el año 20 entre la pandemia y eso para medio reponerme, pero se me acercaba una mosca y yo lloraba y no me podías decir nada porque me ponía muy mal. O sea, yo quedo muy en La piel viva, con los ensayos también, pero los ensayos los manejo mejor porque de algún modo son la cabeza, pero las novelas que son la panza, quedó muy mal. Y esa fue la razón por la que yo dejé de escribir novela 30 años y la volví a escribir porque me sentí obligada conmigo misma a decir, este México ya no es el que era, yo no me quiero morir debiéndole a mis generosos lectores y sobre todo lectoras esta mirada de esta mujer resiliente, porque me encanta tu palabra, porque es exactamente eso, es Beatriz,
de esta mujer que aguanta todo y que se adapta a todo, podría realmente adaptarse a lo que es este país hoy. Yo no lo sabía. Cuando yo empecé a escribir la novela no lo sabía. Yo tengo una idea en la cabeza, pero la personaje va agarrando su patín ella solita y de repente yo misma digo, caramba, ¿qué está pasando? ¿Qué hace Beatriz? Yo soy la primera sorprendida. Y me sorprendo a veces con lo que hace y me sorprendo mucho con el final, las decisiones que toma. Luego me enojo con ella y digo, ¿por qué te fuiste por este camino? Pero ella toma su propio camino, créanme, lo parece una tontería lo que les digo, pero créanme que va agarrando su camino y yo de repente soy nada más alguien sentada enfrente de la computadora, pero poniendo en el papel lo que ella hace, ella dice y ella decide. Entonces, eso de Beatriz y esa resiliencia es la que me dije a mí misma, no puedo no relacionarla con el México de hoy. No se puede quedar siendo nada más la Beatriz de este país de hace 30 años. Y por eso me metí con demasiado odio y salí muy mal. Eso sí te lo puedo decir. No, bueno, pues gracias por la valentía. La leeremos. No es valentía, es simplemente que me falta un tornillo y hay cosas que no puedo evitar hacer, pero no pasa por la valentía, pasa como por una necesidad mía. Gracias. Muy bien. Vamos con Sara Martínez. Así me llamo yo, de casada soy Sara Martínez. ¡Ay, en serio! Bueno, somos tocayas entonces hasta de apellido. Bueno, algunas de las preguntas que tenía ya quedaron por ahí resueltas. Una era esa, cómo había pasado de demasiado amor a demasiado odio, pero creo que ya quedó más que explicado. Hablando de feminismo, de todas estas cuestiones de la mujer, ¿no? Pues yo creo que en la literatura han existido, pues novelas eróticas, ¿no? Más bien escritas por hombres, digamos, ¿no? No sé si por ahí alguien haya leído El amante de Lady Chatterley o algo del Marqués de Sade. Yo le quiero preguntar, cuando estaba escribiendo Demasiado amor, ¿pensó que estaba escribiendo algo transgresor para la época? O como dice, fue así algo natural, porque por ejemplo yo leo las críticas y en lo que va usted narrando en sus anécdotas, que dice por ahí que pues hubieron personas que se ofendían, ¿no? Que decían que era algo pues demasiado atrevido. Cuando usted lo estaba escribiendo, ¿pensó que iba a generar esas reacciones? No tenía la menor idea de qué reacciones iba a generar. Nunca pienso eso con mis libros, excepto con el que hice para convencer a las madres de la violencia, que sí tenía yo la idea muy clara de que quería convencer a las madres de delincuentes. En mis libros nunca pienso cuál va a ser la reacción. Sí tengo muy claro que fue la primera o del primer grupo de novelas feministas en México, porque en ese momento éramos feministas, porque en ese momento fuimos las primeras que trabajamos con prostitutas para ayudarlas, porque siempre estaban muy maltratadas y muy extorsionadas por la autoridad. Y uno de los trabajos de mi grupo de feministas fue con prostitutas. Y cuando yo las conocí, hoy ya no les llamamos así, ya les llamamos trabajadoras sexuales. Ese es un triunfo que ha logrado el feminismo. Cuando yo las conocí, realmente me impresioné y me conmoví mucho por esas mujeres, por lo que significaba su vida, por los peligros que corrían y porque muchas de ellas habían entrado a eso sí porque les gustaba. Entonces, todo eso y la historia de amor, pasión entre una pareja se fueron mezclando en mí, pero yo no tenía la conciencia de qué iba a pasar cuando eso saliera al mundo. Que éramos transgresoras, pues pertenezco a una generación que lo fue en todos sentidos, no nada más en términos de la escritura o del erotismo, sino de pelear porque en este país hubiera derechos humanos, porque hubiera democracia, porque se cuidara el medio ambiente. Todas esas cosas que hoy son lugar común eran inconcebibles en aquel momento. Y sí se logró mucho avance democrático y sí se logró que el PRI finalmente dejara de ser autoritario y permitiera que entraran otras personas al poder. Entonces, todos esos fueron los logros de mi generación
por llamarle generación digamos, a los que vivimos en torno al 68 y a la entrada masiva de las mujeres a las universidades y a las libertades sexuales que significó que existiera la pastilla anticonceptiva, porque el gran drama de las mujeres era siempre que pues una cuestión significaba embarazarse y eso era terrible. Para chavitas sigue pasando mucho el embarazo adolescente. Entonces, esa transgresión sí teníamos muy clara conciencia de ella, pero no la vivíamos como transgresión, sino como una lucha para mejorar la vida de las mujeres. Y yo creo que mi novela se construye en ese momento, digamos, social, en ese modo de pensar. No tenía yo la idea de que lo que voy a decir aquí va a espantar, no, porque estábamos muy hechas a la idea de que teníamos que espantar para poder cambiar la situación de las mujeres. De acuerdo. Muy bien. Almita, adelante. Gracias. Tenía otra pregunta. Perdón. Adelante, Sara. Sigue. Desde su punto de vista y hablando un poco de estos autores que han escrito literatura erótica, ¿existe una línea que divida lo erótico a lo pornográfico desde su punto de vista? Yo creo que sí. Y yo en ese sentido tenía muy claro que quería que mi novela fuera erótica y no pornográfica. Y creo que hay muchas novelas que te venden como eróticas y que son pornográficas. En general me parece que las mujeres que están haciendo novela erótica no hacen novela pornográfica, pero también eso está cambiando y el mundo se está abriendo a muchas posibilidades. Justamente ayer estuvimos en un foro donde discutíamos artistas visuales que hacen cierto tipo de obra, fotografía o pintura, etcétera, mucho más pornográfica que erótica, aunque ellas la consideran erótica. No es muy clara esa frontera. Yo espero que mi novela sea erótica y no pornográfica, porque a mí no me interesa la pornografía y porque me parece una explotación del cuerpo, sea de hombre, sea de mujer, sea de niño, sea de perro. No estoy de acuerdo con la explotación del cuerpo, sino con el placer de compartir su dicha y su gusto y su hormona. Entonces yo espero que mi novela se haya quedado en lo estrictamente erótico. No puedo yo calificarlo, pero ustedes sí, porque son mis lectoras, pero digamos que esa hubiera sido y sería mi voluntad todavía. Es estrictamente erótica, muy sutil, perfectamente escrito, muy sublime. Sublime, diría yo, narradas sublimemente las escenas eróticas. Muchas gracias por su atención, un placer conocerla. La verdad es que yo sí ya me estoy adentrando mucho en su propuesta hereje. Gracias, tocaya, gracias. Muy bien, entonces adelante, Almita. Gracias, Jackie. Hola, ¿qué tal, Sara? Mucho gusto en conocerte. Disfrutamos mucho tu lectura, la verdad. A mí me gustaría más platicarte un poco cómo fue nuestro círculo de lectura, en el que algunas nos enojábamos con Beatriz y decíamos, ay, qué tonta, qué pendeja, ¿cómo puede hacer eso? Y en otras nos reíamos mucho, ¿no? Inclusive, déjame decirte que fue idea de Jackie el que hiciéramos algunas playeras con algunas frases. Y la verdad es que ya después Jackie te pasará el diseño de las playeras. Por ejemplo, una dice, monetiza tu hobby. Otra de las frases así como que nos llamaron la atención, otra, agua de Coli Romero. Y la otra playera es, nos vemos en el Vips. Entonces ya vamos así como a mandar a hacer nuestras playeras. Una de las cosas que ya nos contestaste y que todas queríamos saber era precisamente cuál era el Vips del que hablabas. Ya nos dijiste que es el Insurgentes y Altavista, yo creo que muchos conocemos eso, y la verdad es que esta lectura la disfrutamos mucho por eso, ¿no? Por algunas en algún momento nos pareció que los pasajes, sobre todo de cuando iba a conocer los lugares, eran un poco largos, ¿no? Y lo que queríamos saber era como lo que ella le relataba a su hermana, que finalmente era como lo que ella vivía. Yo quiero preguntarte dos cosas. Una, ¿tú le hubieras dado, o en estos tiempos, con lo que ha pasado después de 30 años que escribiste esta novela, te hubiera gustado cambiarle el final? Si ahorita tuvieras la posibilidad, ¿le cambiarías ese final?
Mira, no, nunca lo había pensado porque una vez que termino una novela, esa novela ya es, o un libro, un ensayo, ya es y ya queda cerrado y yo ya no regreso ni siquiera mentalmente a él, ¿no? Nunca los vuelvo a leer. A mí me emociona mucho platicar hoy de Demasiado Amor porque yo creo que tengo 20 años sin hablar de Demasiado Amor. Entonces, ya está hecha, ya está ahí. Y si quería yo cambiarle algo, por eso hice una nueva novela. Entonces, nunca se me hubiera ocurrido. Lo que me dices digamos, de las emociones o estas cosas que pueden pasar, bueno, también todo eso de alguna manera le hace resonancia a cada quien de acuerdo a sus propias fantasías. Cuando yo escribo estas listas y listas y listas de artesanías, de comidas, de paisajes, que como tú bien dices, a veces son muy largas, incluso el primer editor, cuando todavía esa novela fue premiada y salió por primera vez en Editorial Planeta, después me mudé a Alfaguara, me decía, ¿por qué no cortas un pedazo de todo eso? Y yo no quise, justamente porque yo estaba tan emocionada de haber conocido ese México que yo no conocí. Yo era una niña de clase media que se levantaba y iba a la escuela y hacía la tarea en la tarde, y cuando mucho mis papás, a lo mejor en las vacaciones, me llevaban a Cuernavaca. Entonces, cuando yo empiezo a conocer este país, no puedo dar crédito a lo que pasa. Hasta el día de hoy, si ustedes vieran mi colección maravillosa de artesanías mexicanas, me voy a morir y mis pobres hijos no se van a tener que tirar y romper todo, pero no puedo controlarme frente a una olla de barro, frente a un alebrije. Fue el descubrimiento para mí en mi juventud. Entonces yo apuntaba y apuntaba y apuntaba todo porque no podía quedármelo adentro, nada más porque me causaba ese grado de emoción. Ir a esos lugares, conocer esas comidas, ver a esa gente que yo ni sabía que existía, viviendo siempre en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces por eso no lo quise cortar, porque quise compartir eso con quien como yo quisiera conocer este país y vivirlo excesivamente. Si yo lo hubiera vivido moderadamente, no sería Beatriz, no sería la locura de Demasiado Amor. Tenía que ser excesivo en todo lo que vio, en todo lo que comió, en todo lo que hizo el amor, en todo lo que pensó, porque si no era excesivo, no era esa novela. Y eso le dije al editor y lo aceptó, y por eso metimos esas listas a veces muy largas. Me decía como tú, pero la gente ya quiere saber lo que pasa. Pues que se aguante viendo primero todas las artesanías que hay, que son una maravilla, y ya luego podrá pasar a lo que sigue. Y el que no quiere, por eso también hice una división de los capítulos entre las cartas y los paseos, pues que se salte, los números están alternados, entonces sabe muy bien cuando empieza el otro que se lo salte y nada más lea la parte que le interese, ¿no? Y por eso el editor me lo aceptó. Y la otra pregunta, ¿crees que en estos momentos haya por ahí alguna Beatriz en nuestro país? Ay, sería muy padre, pero no se puede. No se puede, porque esa Beatriz que llegaba a un pueblo perdido, se metía a cualquier lugar a comer, a cualquier hotel a dormir, que en el camino a donde fuera, si había un riachuelo, se metía al agua, que llegaba a las cascadas de no sé qué en el fin del mundo y no había nadie y se echaban a nadar. Eso no puede existir más. No puede, porque vivimos en el miedo. No puede porque nunca sabes a quién te vas a encontrar, si va a haber una carretera cerrada, si el pueblo está tomado por 7 sicarios, si en el lugar a donde te paras hay un enfrentamiento entre los soldados y los narcos. No puedes. Entonces, no, yo no me atrevería ahora, y creo que nadie es sensato, y creo que Beatriz, en su resiliencia y en su excesividad, no era ninguna loca. Era una gente que amaba conocer y que amaba la vida, y no se metería a lugares a donde la pusiera en riesgo. Pero eso es como yo la veo hoy. Ya no tengo forma de preguntárselo. Se lo pregunté cuando se creó Demasiado Odio. Ahí vas a tener probablemente una respuesta sobre las cosas que haría hoy Beatriz, pero ya no le pude preguntar. No sé, yo creo que hoy no lo podría vivir de la misma manera, pero no lo sé.
Muy bien, muchísimas gracias y gracias por compartir con nosotros después de 20 años que nos has hablado de Demasiado Amor, compartirlo con nosotros en este círculo de lectura y es un gusto conocerte. Para mí es muy emocionante, créanme que me han regresado a un momento de mi vida que me gustaba mucho y estoy muy emocionada de regresar a él. Gracias a ustedes. Gracias. Perfecto, vamos Odil, adelante. Hola Sara, hola a todas. Debo reconocer que la primera vez que yo leí a Sara, y Jacqueline seguramente le pasó igual porque estábamos juntos en la prepa, fue cuando leíamos La suerte de la consorte, ¿no? Y creo que fue la primera reivindicación de la mujer que yo recuerdo haber leído y teníamos que 15, 16 años, ¿no? Cuando dejas de ver a la mujer como accesoria a lo que le pasaba al hombre y le diste el poder de, ¿no? Lo que significaba ser, en este caso, la primera dama. Y luego pasaron muchos años y yo siempre he contado que tengo ganas de escribir algún día un libro, no soy escritora en lo absoluto, soy politóloga y me dedico a otras cosas, pero quiero escribir un libro que se llame Las Malcogidas. Y justamente porque conforme fui creciendo en mi vida adulta, se nos carga esta idea, y un poco Beatriz es el ejemplo, ¿no? Ella descubriendo su sexualidad, pero por lo que le hacían. Y justo cuando hablas del feminismo piensas mucho en esto de, ¿no? Es un insulto decirte que estás mal cogida y al final no es mi culpa. O sea, significa que alguien más me cogió mal, ¿no? No, ¿por qué tenía que ser como mi culpa? Entonces me parece muy interesante pensar ahorita que mencionaban incluso lo de cómo sería Beatriz ahora. Les ponía en el chat, ¿no? Igual y sería como una Beatriz Tinderella, ¿no? Que usaría Tinder y que tendría que tomar como todas estas precauciones que quienes hemos usado alguna aplicación tomamos. Me parece muy interesante pensar en eso. La verdad es que ya a estas alturas muchas de mis preguntas quedaron resueltas. Y nada más pensar o abrirte el panorama, decir que creo que la versión, no, ¿cómo se dirá? Pues sí, de novela poética con la que Beatriz hizo el amor, ¿no? Lamentablemente no es ya, como bien decías tú, la forma en la que muchas de nosotros ahora vivimos nuestra sexualidad, es muy lamentable sin duda, pero valdría la pena explorar cómo es, y me muero por leer una nueva novela, ¿no? Pero cómo es esta nueva versión, ¿no? Donde la mujer es mucho más empoderada hasta en eso, ¿no? Y hasta no es el llegan y me compran y me hacen y me mueve y me carga y me baja, sino a ver, ¿no? Súbete y bájate y quiero que hagas. Y cómo se vería una Beatriz empoderada en esta nueva modernidad en la que además, pues ya gracias a gente, sin duda como tú y como toda esta ola de mujeres feministas que sentaron el camino antes, pues podemos salir a decir, sí, con miedo, sin duda, ¿no? Salimos con miedo a buscar sexo allá afuera, pero con la plenitud de saber que me lo merezco y no tengo que esperar a que alguien me recoja en un Vips, ¿no? Puedo salir yo a buscar eso allá afuera. Así que, Sara, de verdad, muchísimas gracias por eso. Déjame dividir tu comentario en dos partes. El primero, lo que tiene que ver con demasiado odio, no te voy a contar lo que pasa. A lo mejor te llevas la sorpresa de encontrar eso que buscas y a lo mejor te llevas la sorpresa de encontrar otra cosa. No te lo voy a decir porque no la voy a echar a perder. Pero sí te quiero decir respecto a tu idea de un libro. Hace más o menos, yo tengo 25 años escribiendo en el Universal, por cada domingo, por ahí alguien lo dijo. Y hace 2 semanas escribí algo, siempre no les gusta a muchos lectores lo que escribo, a otros sí. Siempre me insultan, me dicen cosas, pero nunca me habían hecho un insulto como a una chava que me dijo hace 2 semanas, supongo que es chava y supongo que su nombre es real, no lo sé, pero me dijo que se notaba que yo no tenía orgasmos y que mi vida íntima era un horror. Y es la primera vez en mi vida que yo decido contestar a un insulto así con un artículo. Y lo que le contesté a la chava es, ¿cómo te diste cuenta? No le dije, no es cierto. Le dije, chin, me cachaste. Y lo convertí todo en una ironía, justamente para decirle a una mujer que cuando una mujer nos dice mal cogidas, o que no tenemos orgasmos, o que nuestra vida íntima es un desastre, le dije, según el psicoanálisis más tradicional, estás frente a un espejo hablando de ti, viendo lo que eres tú, y suponiendo que lo que estás viendo es lo que es la otra. Y yo creo que a la chava le dolió mucho y nunca más me ha vuelto a escribir en los comentarios de mis artículos. Pero los señores que comentaron ese artículo, todos le dijeron, deberías haberle dicho mal cogida. No anorgásmica y no sé qué. Entonces, yo te pido, en nombre de todas las mujeres, que escribas tu libro maravilloso, pero que le pongas un título de mujer para las mujeres
y no de estos miserables hijos de puta que creen que nos están insultando, como tú dices, siendo ellos los responsables de ese problema en el supuesto que existiera. Cuando a mí me dicen anorgásmica, es asunto mío si lo soy o no. Pero cuando me dicen mal cogida, es el Señor. Entonces, escribamos, no escribimos con tesis, no escribimos para decirle nada a nadie, pero sí escribimos desde una postura donde tenemos que defender aquello que nos parece importante. Y a mí me parece importante no maltratar a las mujeres. Puedes escribir lo que quieras, puedes decirnos lo que quieras y nosotras tendremos que aprender. Pero no nos trates como nos tratan los hombres, porque eso sí me duele, eso sí me ofende. Y regreso entonces al demasiado odio, porque a lo mejor ahí, en una de las sorpresas que te va a dar si lo lees, es justamente esa posibilidad de encontrar respuesta a estas preguntas, ¿no? Muchas gracias. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo no tengo pregunta, pero sí le quería decir a... ¿Es Odile? Odile. Pero en parte, o sea, sí como mujer, o sea, eso de ser mal cogida, como tú le llamas, pues sí también podría ser tu responsabilidad, porque, o sea, ¿cómo te vas aguantando ahí estar con alguien que pues no te da placer, mi chava? O sea, digo, también... Déjenme hacer un disclaimer, ¿eh? La idea de por qué se llama mal cogidas es porque cuando pasaron los años y se casaron muchas de mis amigas, yo incluida, y platicábamos, tenías esta idea como de el sexo es maravilloso y descubrías que los hombres no quieren coger, no son buenos, ellos son los que se ponen rejeos en algún punto, entonces por eso es que salió el nombre de esto de las mal cogidas, porque ahí hacen mal como, sus chambas. Exacto, o sea, un poco como reivindicando ese concepto de, a ver, no es cierto que la mujer es la que le da la cabeza, o sea, después de los 30 años al hombre... Hay una cosa que estamos olvidando y es que toda nuestra idea de cómo es el sexo y cómo es el amor tiene que ver con el cine. Y el cine te hace mierda porque tú llegas y crees que te va a ir así y con esas pasiones que ves en el cine y que a ti te va a ir así y resulta que si no te va así te entra en una enorme frustración y crees que tú eres culpable. Por favor, está padre ver la película, pero esa es una de las razones, no me lo han preguntado, pero se los quiero decir, de por qué Beatriz no es, y lo dice varias veces la novela, una personaje como de película, con el cuerpo de película, con el pelo, no sé qué. A propósito habla de un cuerpo y de un físico que no es el que ha construido el cine para nosotros y a partir del cual todas nos sentimos culpables, avergonzadas, mal, qué barbaridad, no fui al gimnasio, qué barbaridad, me comí medio bolillo. Mi hija es nutrióloga y hay chavas que le hablan a las 3 de la mañana, no puedo dormir porque cené medio bolillo. Tenemos que dejarnos de hacer eso a nosotras mismas. Eso sí era una afirmación de mi parte al construir en Beatriz a un personaje que si tú te lo encontraras en la vida, nunca te imaginarías que todos los chavos se podrían enamorar de ella, porque es lo opuesto. Eso sí tenemos que cuidarlo y eso sí tenemos que perdonarnos la vida de no ser como estas pobres mujeres que no pueden comer nada toda su vida y tienen que estar toda la vida en el gimnasio para salir en las películas diciendo que la pasan divino con el galán y que la verdad es que después cuando lees sus memorias el tipo tenía mal aliento, yo no lo soportaba, te juro, en lo que el viento se llevó y acabo de leer las memorias y la chava decía no lo podía yo ni ver ni oler y tenía que fingir que era el amor más increíble. Perdonémonos a nosotras mismas, ese es todo el punto, ¿no? Perfecto. Marilu, adelante. Bravo. Sí, es que se nos olvida, pero tienes razón. O sea, sí hay que empoderarnos como mujeres, pero sobre todo tenemos que levantarnos unas a las otras, empezando por nosotras mismas. O sea, somos nuestras peores críticas. Somos implacables con nosotras mismas y tenemos que darnos tantito chance, así como nos desvivimos a veces por procurar, por querer, por alentar. Hay que hacerlo también. Convertámonos en nuestras amigas, tratémonos como tratamos a nuestras propias amigas. Creo que sería una buena solución. Está muy bonito eso. Yo no creo en la sororidad,
que es el modo de llamar ahora a que todas las mujeres nos vamos a amar y a querer. No es cierto, ¿verdad? No es posible. Pero sí a tu grupo de amigas, a tus gentes cercanas, con quien compartes proyectos, ideas. Esas sí son tus hermanas. No todas las mujeres, porque hay unas que yo, nada más de pensar que fueran mis hermanas, ya me quiero suicidar. Las políticas a las que si yo tuviera la posibilidad de matar, las mataba, no son mis hermanas, aunque tengan cuerpo de mujer. Pero las que sí son mis amigas, sí. Entonces pensemos en eso, en los grupos pequeños con quienes sí tienes algo que puedes compartir y que se pueden querer y todo, no en la solidaridad de todas las mujeres, que es imposible. Somos el 52% de la población del planeta, no podemos ser solidarias todas con todas porque no pensamos igual, no esperamos lo mismo, no partimos de lo mismo, no tenemos la misma idea de belleza. Si tú tienes más dinero que yo, pues yo no tengo por qué ser tu sorora, te envidio muchísimo. Y si tú eres más bonita que yo, pues yo me tengo que aguantar y aprender a vivir con eso y aprender a saber que no todas las mujeres son tus amigas, pero que aquellas con las que sí lo puede ser, pues puede ser muy rico, ¿no? Pues finalmente somos seres humanos complejos y nos complicamos la vida como el que más, ¿no? Yo sí tenía una curiosidad más acerca de la novela que te quería preguntar. Ya el final, cuando Beatriz se entrega a su nueva vida, que transforma todo su universo alrededor, al grado de dejarlo desnudo de ciudad, de hábitat, lo convierte en un hábitat. Se me hace así como que ella misma se convierte, no sé, en la Venus de Botticelli, con sus collares de conchas, completamente desnuda. Es una bacanal completa, pero no es una locura. Es una bacanal serena, como que todo el mundo entra, dice todo el mundo deja la ropa ahí en la entrada y todo el mundo... Entonces, es como el último antro hippie, o no sé, la comuna, pero todas estas sensaciones, estos olores que describes, ¿por qué quitarle las ventanas al edificio? ¿Por qué quitarle, no sé, de repente me quedé, pero ¿por qué llegar a ese grado, no? Así de, si tenía ya quien le hiciera la limpieza, ¿por qué eliminar todo? No sé, ¿por qué llegar a ese grado de elimino todo y nada más sexo, libertad, nuestros cuerpos y que viva la vida, ¿no? Justamente porque no es sexo y libertad y lo que viva la vida. Vivir la vida, que es otra novela mía que va completamente por otro camino. Lo más importante para mí en lo de Beatriz, regresamos a la idea del amor como cine. Yo estoy convencida que los hombres que buscan y las mujeres que buscan nada más reiteradamente el sexo en una persona, no es eso lo que buscan. Lo que buscan es la compañía, lo que buscan es tener con quién platicar, tener la calidez. Y lo que Beatriz, el final de esa novela es eso. Es Beatriz donde lo menos importante es el sexo y lo más importante es que puedan llegar a un lugar donde se sienten bien, donde nadie los presiona, donde nadie les va a pedir que hagan proezas sexuales y se las cuenten después al Marqués de Sade. Nada de eso, simplemente los seres humanos que podemos ser cualquier día a las 8 de la noche, cuando ya no das una y tienes alguien con quien compartir. Beatriz se lo dice por eso al galán al que deja, porque el gran amor no puede sobrevivir, digamos, al matrimonio si nos pasamos la vida esperando que todo el tiempo sea como el primer día que nos conocimos y la hormona estaba al 100. Esto no puede seguir en la vida más que en las películas. En la vida real no es así y yo creo que eso es lo que Beatriz nos dice al final. Lo que queremos es sabernos escuchados, sabernos apapachados, que nadie nos esté presionando, que nadie nos exija ser de otra manera que como somos. Por eso ella creó ese final y a mí me encantó y se lo respeté muchísimo porque me dijo sobre la marcha, aquí no es cine, aquí es la realidad. Sí. Gracias. Padrísimo. Odil, adelante. Nada más, un poco retomando lo que decía Marilu y sobre esto, ¿no? Creo que
las cosas que más disfruté es la manera en la que le cuenta a su hermano, ¿no? O sea, esta idea de poderle contar a otra mujer esas cosas que muchas veces no contaron, ¿no? Yo estudié en la escuela de niñas y era muy, muy difícil poderle contar a alguien, ¿no? Desde me estoy masturbando o me está bajando, ¿no? Como que teníamos estas palabras ocultas y ahora conforme he crecido tengo hasta un podcast que se llama Está bueno de tabús, porque justamente hablamos de eso, ¿no? De cosas que ya estuvo bueno de no decirnos cosas, y por eso salió también lo del libro, porque conforme yo hablaba con mis amigas, yo les decía, ¿no? Yo estoy muy inconforme en mi matrimonio y no está funcionando bien y no estamos teniendo buen sexo, y entonces a la tercera o cuarta era como, hijo, yo tampoco, ¿no? Era como, pues carajo, grítalo y exígelo, ¿no? Entonces creo que esa es parte de cosas que más disfruté del libro. Yo leí el libro antes de que estuviera el círculo de lectura, entonces con mayor razón, ¿no? Como el verlo, y lo volví a leer porque yo lo había leído hace muchos años, y lo vuelvo a leer este año, y han pasado pues un matrimonio, un divorcio, unas varias decepciones, ¿no? Entonces eso hizo que también lo releyera con una visión justo de esto, ¿no? De poderle hablar a las mujeres y hablarnos entre nosotras de las cosas que son tan naturales, que ellos sí pueden hablar o que ellos sí se permiten hablar y nosotras, ¿no? Entonces... Te sorprenderías porque ellos tampoco se hablan esas cosas y tampoco se dicen. A eso iba. Se presume, pero no se dicen, ¿no? Ay, entre ellos también se mienten. Eso, presumen de lo que carecen. Pero bueno, muchas gracias, Sara, por todo, de verdad. Okay. Ana Laura, un gusto estar en esta reunión. De veras me han movido mucho el piso con su lectura maravillosa, con sus preguntas, con sus comentarios. Me siento muy contenta. Me hicieron mi noche. Gracias, Jackie, por conectarnos, por buscarme. Fue un milagro que nos encontráramos porque yo no estoy para nada en las redes, aunque como tú dices, me buscaste en Instagram, pero eso lo hace la editorial y lo hace el periódico y yo no. Entonces ha sido un milagro que me tocaba hoy y les agradezco mucho porque quedo muy contenta y me gusta mucho platicar con mujeres y ver cómo vemos la vida y sobre todo con esta diferencia generacional que tenemos, que siga diciéndoles algo el libro y que ustedes me puedan devolver eso, a mí me significa mucho. De veras, gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Sara. De verdad, pues ya tienes unas lectoras aquí y te damos, no nada más por el libro, gracias por la lucha pasada, presente y futura, por inspirarnos, a título personal te digo, por bajar un poco el estándar de la sororidad. Eso a mí me hace mucho sentido y ver que sí podemos ser feministas quitando esta parte y para mí me abre un panorama y los ojos y entonces te agradezco de verdad. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Cuando quieran nos podemos volver a juntar. Ha sido un gusto y pasen una linda noche y gracias por ser tan lindas lectoras. De veras lo aprecié mucho. Gracias, qué gusto conocerte. Gracias. Nos vemos en presencial una vez que todos estemos vacunados. Me toca el domingo. Muy bien. Suerte. Muchas gracias. Gracias, que tengan buena noche. Buena fortuna. Gracias. Buenas noches. Bye, bye. Bye. Ay, qué padre. Sí, bueno. Ay, se quedaron ahí algunas en el tintero, pero... ¡Qué emoción! No, pero estuvo genial. Sí me había dicho que se tenía que ir así rapidísimo, pero pues me hice la loca. No, pero cada cosa que dijo valió la pena, ¿no? Sí. Creo que sobre todo lo último. El último speech sobre sororidad estuvo genial. Perdón. Cañón. Sí, ya había visto la película y qué le pareció y se me fue, o sea, de verdad se me fue. Yo tengo todas mis preguntas sin contestar, se las voy a mandar. Porque sí me quedé con pero la verdad es que ya vimos que hizo muy buen trabajo porque tenemos muchísimas preguntas y dio para muchos temas. Digo, no sin decir nada de la autora pasada, pero o sea, no teníamos tantas dudas ni tanto tema de conversación y la verdad es que luego me las vi negras como que no había tantas preguntas y ahí como que ahí trataba yo de improvisar y aquí no hubo necesidad de nada. Y la verdad es que también es porque tiene otro discurso también alterno y la verdad las invito a que vean las entrevistas y a mí el libro, ya se los había dicho desde el principio, no me encantó al principio, ya después lo disfruté muchísimo, pero más allá del libro, creo que su trabajo y los ensayos y este libro de Atrévete
lo he empezado a leer de lo de las madres de delincuentes. Está interesantísimo. O sea, de verdad este libro debería leerlo cada mujer del país. Bueno, perdón, me emociono. No, qué bueno. Está padrísimo. Oye, Jackie. Sí, la verdad que sí, fíjate, ese libro hay que leerlo porque sí está súper, súper interesante. O sea, no, así a rajatabla. Así. Me recordó un poco esto de Beatriz, ¿no? O sea, dice, mientras me esté dando el dinerito, o sea, ¿cómo lo consigas? Exacto. A mí no me importa, ¿no? O sea, así las mamás de estos delincuentes. Sí, ese es súper buenísimo ese libro, que ha recibido muchas críticas de lo que hablábamos de las feministas, pues de estas chicas ahora que sí creen que es una lucha de ovario contra testículo. O sea, la atacan por este libro, pero una cosa que no es posible, que una mujer que se diga feminista escriba un libro donde diga que las mamás son culpables, que cómo es posible que siga enganchada con esos roles de género. Súper interesantísimo el libro sí. Hay que leerlo también. Sí. Hoy justamente leía en la prensa que en Guanajuato un chavo se metió a robar una casa y bueno, los policías lo persiguen, llega a la casa de la mamá y están las fotos, la mamá en la entrada prohibiendo la entrada a los policías y les dice que su hijo no está haciendo nada malo, que nomás está robando, que no está haciendo nada malo, que es... que es buen niño. Que no está dañando a nadie, que porque está quitándole a alguien que tiene y que él no tiene. Fue en San Miguel de Allende y dicen que fue, de hecho, robó a unos ancianos y los atacó, etcétera. Pero lo que me llamó la atención fue justamente eso, ¿no? La mamá en la puerta, deteniendo a la policía y diciendo eso, no hace nada malo mi hijo, ¿no? Entonces, pues sí. Y en el de, son mejores las mujeres, también lo menciona Sara eso, de cómo, aparte de que la violencia se genera dentro de la misma familia, cómo las mismas madres, las mismas mujeres solapan o solapamos en términos generales, ¿no? Yo les digo a mis hijos que machismo se escribe con M de mamá. Y sí, o sea, las mamás somos las que generamos muchas veces todo ese tipo de cosas. Pero bueno, yo admiro muchísimo a esta mujer y realmente su feminismo me hace a mí mucho sentido también porque también no sé qué edad tenga, pero pertenezco más o menos a la misma generación que ella. 73 años. Bueno, va a cumplir en estos días, cumple 73 años. Yo tengo 63, 10 menos, pero bueno, más o menos por ahí. Y sí me hace mucho sentido porque también el feminismo actual se ha convertido en lo que dice Sara, hombres contra mujeres y todo lo que hacen que los ha tendido hombres más está a ser un mal. embrismo que un feminismo, ¿no? ¿Cómo? Ha tendido más al embrismo que al verdadero feminismo. Exactamente, ¿no? Y bueno, no todo. no somos iguales, o sea, simplemente no somos iguales. Por el género, por las características fisiológicas que también vienen a dar en un comportamiento diferente entre hombres y mujeres, y eso no está mal. Por eso nos relacionamos. Tal vez a lo que o lo que se buscaba inicialmente con el feminismo, pues era la equidad, ¿no? Era el ganar lo mismo. Yo empecé a trabajar, todavía estaba estudiando, pero empecé a trabajar en el 79 por ahí, y ya estaba casada y estudiando también en la facultad de Economía. Y me ascienden y el jefe me dice que no me va a pagar más. Y le digo que ¿por qué? Y me dice, pues porque tú estás casada y entre los dos deben ganar bien. O sea, le digo, pero es que el puesto que yo estoy supliendo ganaba más el cuate que estaba aquí. Entonces, es una lucha que a veces las chicas no lo entienden actualmente, que todavía sigue habiendo esa diferenciación, pero de una manera tan tajante y así de, eres mujer, estás casada, entre los dos, súmale el sueldo, ¿por qué te voy a pagar más? Aunque hagas lo mismo que lo hacía el anterior. Entonces,
ha sido una lucha muy, muy fuerte, pero no es contra los hombres, sino es contra el sistema, es contra una serie de situaciones que, pues, que se manifiestan de otra manera. Pero bueno, sí. Creo que valdría la pena hacer una discusión aparte del círculo de lectura acerca de temas como feminismo, porque no nos da la vida, mano, para seguir discutiendo. Esto es apasionante. Diferentes, o sea, entonces yo creo que cada una dentro de su experiencia pues puede aportar muchísimo, ¿no? Y es muy, como dices, es muy interesante lo que dijo Sara ahorita. O sea, como que yo, por ejemplo, no había pensado en términos de sororidad, suena muy idealista y suena muy padre, pero dentro de lo mismo, por su misma idealización, no es algo real. Porque es muy padre decir, sí te defiendo porque eres mujer, pero al mismo tiempo, bueno, pero nada más porque es mujer, no, o sea, ¿hasta dónde también estás cayendo en ese sentido? Cosas que me molestan mucho es ese feminismo encajado a martillazos. Por ejemplo, en las películas, ¿no? Que se dan tantos casos de que vamos a meter un personaje femenino porque está de moda y vende, ¿no? Entonces, dentro de lo mismo dices, no, espérame. O sea, sí, empieza con tu círculo pequeño. Eso tiene sentido. Empieza apoyando a la gente que conoces, a tus amigas, a tu familia elegida, y ya de ahí te vas hacia afuera, en las ondas de hacia afuera de tu vida. Sí se puede, hay que ser congruente, ¿no? Me hizo mucho sentido lo que dijo. Eso que dices, mira, que creo que es una de las cosas más complicadas en la vida, ser congruente, y más admirables en la vida, ser congruente, porque muchas veces vamos por ahí, ¿no? Dando discursos, pero con nuestros actos, todo lo contrario, ¿no? Entonces, sí, eso que dice ella también, yo eso de la sororidad no lo entiendo, porque es eso, actualmente si tú no piensas como ellas, o sea, no puedes decir que en tu vida hay hombres buenos, porque, uy, no, es como pecado decir eso, ¿no? No, o sea, la lucha es contra el patriarcado y el hombre. Bueno, no, yo sí conozco hombres buenos, o sea, ¿no? Qué pena que tú no, pero pues yo sí, yo he podido elegir hombres buenos, amigos buenos, pero no lo entienden. Entonces, yo digo que parte medular de ser feminista es respetar lo que otra mujer piense, ¿no? O sea, cualquier otra persona. Porque somos medular de ser humano. Pero hablando de sororidad, ¿no? De esa palabra tan sonada, sororidad. O sea, debes respetar, o sea, si ella no piensa igual que tú, pues es respetable, ¿no? O sea, no está mal. O sea, es simplemente su forma de pensar, su forma de ver las cosas, ¿no? Pero no, o sea, yo me he dado cuenta que actualmente no puedes decir en esta parte de feminismo radical, creo que se llamaba, que estuvimos ahí en una plática con Jackie, que decían, es feminismo radical. Es eso, porque ellas tienen esa idea de que es una lucha así encarnizada contra el hombre, contra el patriarcado, y ni te atrevas a decir que si hay hombres buenos, porque te va como en feria. Así, no. Hay mujeres, o que hay mujeres malas, ¿no? Claro, claro. Exactamente, hay mujeres malas, sí, también. De hecho, salió en un video, en el video que compartiste para el círculo de lectura, yo apenas lo vi hoy, Jackie, he pecado, perdón, por tanto trabajo y hasta hoy lo vi. Pero el video es muy, de hecho, fue lo que más me gustó, es por lo que más estaba emocionada, porque dije, finalmente es una visión del feminismo que comulga más con mis ideas, o sea, esta onda de sí, nos tenemos que apoyar porque somos mujeres, no, pues hemos conocido unas mujeres bien arañas y a veces nosotros también somos de repente medio arañas con gente con la que no comulgas, ¿no? Entonces, a mí esta parte de su visión se me hace bien real. De hecho, el inicio del video, del que tú pusiste, era ella hablando de que había mujeres que llegaban al poder que pues a veces tampoco tenían que estar ahí porque las mujeres también tendemos a ser ambiciosas y pues somos un humano, pues también caemos en el pecado y en los vicios y en los excesos y en esas cosas, ¿no? Entonces, la última parte, que qué horrible, porque siempre pasa eso, ¿no? Uno se pone bien nervioso en el último momento, caray. Yo tenía mis preguntas aquí, no pregunté nada y me puse tan nerviosa y confundí cosas, pero bueno, el punto es que lo que... Porque además impone, ¿eh?
Es una mujer que impone mucho. ¿Y sabes no qué me le iba a pasó decir? Con la otra, con Mónica no, pero ella sí impone su manera de hablar, esa seguridad, ¿no? O sea, así de... Sí. Y tenía apuntadísimo que mi papá la conocía, porque mi papá también trabajó en la UNAM, entonces él iba a ver mucho a los académicos, entonces yo sí vea, mi papá que ya está ahí en su casa y todo, dije, ay, ahorita le voy a decir que mi papá, y todo se me fue, o sea, bueno, va ahí conmigo y con mi memoria de 3 pesos, ¿no? Pero lo que sí estuvo bien padre es que al final te hace sentir que encajas un poquito más, o sea, que sí hay un nicho para las mujeres, que sí queremos apoyar mujeres, que sí estamos conscientes de que estamos viviendo realidades muy lamentables en muchos lugares. Y yo les comento, el fin de semana fui a ver a mis papás y estaban mis sobrinas, ¿no? Entonces mis sobrinas están mucho en esta onda de feminismo y así, porque ya están grandes, tienen 20 y tantos años. Y entonces, más o menos lo que comentó, creo que Marilu, es lo que más o menos creo que también rescataste de Sara. El punto es que el feminismo empieza en un círculo pequeño. O sea, yo lo platiqué muchísimo con mi esposo y le digo, ahora que pasan todas estas cosas de la gente que se queda sin trabajo por la pandemia, tú dices, ay, sí, vamos a apoyar a los de la Sierra de Chiapas. Y tú así de, oye, pero aguanta, en tu círculo cercano no tienes a alguien que haya sufrido, que necesite. Y entonces todo lo limitas a de, no, pues te voy a ayudar a los de Brasil, porque eso sí le están pasando mal. No, espérate, en tu país, y ni siquiera en tu país, o sea, en tu delegación, en tu colonia, en tu familia, hay gente que está pasando ese tipo de realidades. Entonces, esa fue más o menos la plática con mis sobrinos. Dije que yo no estaba en contra, o sea, hay gente que está viviendo desafortunadamente, a mí yo lo he vivido en carne propia, es horrible el acoso, el abuso y todas esas cosas, pero iniciabas en tu círculo más cercano. Y no sé si sea, bueno, no creo que sí, es como un compromiso de mamá, de mujer, el criar buenos hombres y criar buenas mujeres. O sea, de hacerles entender que valen lo mismo, que van para el mismo lugar, que tienen que ser una parte funcional de esta sociedad, que no pueden ir dañando, pero eso es como más de crianza. Entonces, sí les dije que yo creo que el nicho del feminismo viene de la casa. El nicho del feminismo es la familia. Todo nace de ahí y creo que ya no tanto las mujeres solamente, o sea, hombres y mujeres tenemos esa responsabilidad en la espalda de criar buenas personas, ¿no? Eso estuvo muy padre. Me dio mucho gusto, me encanta haberlos conocido, en serio, a todas. No, igual, y sí estuvo padrísimo lo que dijo de la sororidad y todo, pero aguas, o sea, porque tampoco dijo, no hay que ser sororas solo porque sean mujeres, o sea, creo que sí habría que cuestionarnos y dijo cosas obvias, ¿no? De, pues si no es de tu círculo y tal vez no te cae bien o no compartes ideales, perfecto. Pero creo que ha sido un concepto que tomó mucho poder precisamente porque a nosotras o a muchas de nosotras nos criaron pensando lo contrario, ¿no? ¿Cuántas no hemos escuchado ese paradigma de entre mujeres no se puede trabajar, entre mujeres, híjole, se deshacen, no puedes tener, entonces, o sea, es como sí abrirse, claro, sí tener este criterio de discernir, ¿no? De, ay, no, como lo dijo ella, no por tener cuerpo de mujer tiene que ser mi hermana, ¿no? Pero manteniendo mi enemiga. Exacto, ¿no? Pero tampoco es verdad todas estas ideas, ¿no? Que siempre nos repiten y nos repiten y nos repiten, ¿no? En ambientes de trabajo y en todos lados, aguas, ¿no? Y, cuidado, porque entre mujeres, no, o sea, eso creo que sí es necesario romperlo y por supuesto ya después viene la otra línea, ¿no? Bueno, como personas, claro, habrá quien te caiga mal, quien no, que todo, que creo que incluso está más relacionado con nuestra percepción de las otras personas desde la intuición y o sea, cosas que ahorita tenemos totalmente bloqueadas, ¿no? Porque si de por sí muchos no nos veíamos a los ojos, no nos abrazábamos, no nos olíamos y todo, pues ahora menos, ¿no? Ahora el precepto es tener miedo al otro, ¿no? Entonces, está canijo hasta por temas sociales, pero bueno, ese ya es otro rollo, pero yo sí digo, estuvo padre lo que dijo, porque sí, es verdad, no todas por ser mujeres las tenemos que apoyar, pero aguas, no nos vayamos para el otro lado de sí, por supuesto, porque a mí me cae gorda esta y la otra y aquella, no, o sea, tampoco iba por ahí, ¿no? Pero bueno. Sí, estoy de acuerdo. Pensé que estaba hablando Sara, pero no. Pero sí, en general, sí, muchas de las cosas que dijo yo también iba así como apuntando, ¿no? Y sí, por supuesto voy a leer demasiado odio. No, ya me quedé con toda la curiosidad.
Ya mi pedido de Amazon está choncho. Yo Sí, de las solo que sé han de leído otros libros de ella les quería preguntar, porque así como expresó lo duro que debe estar demasiado odio, ¿qué me recomendarían leer después como para sacarme un poco la sensación? Lee La suerte de la consorte. Okay, Es buscaré la versión actualizada. Sí, yo voy a tener que comprarla actualizada por lo que escuché. Pero es un libro histórico y es un libro en el que es bien objetiva. Como ella dice, no le gusta el chisme. Y en una entrevista, de hecho, y bueno, eso me remitió un poco al libro anterior que leímos. Porque en una entrevista dijo que a ella no le gusta el chisme y que los libros en donde se habla de mujeres amantes y de que tienen relaciones extramaritales y no sé qué, que a ella no le gustan y que ella no le entraría a escribir nada de eso. Entonces, en La suerte de la consorte es un libro histórico. Aparte, hay una parte muy padre que, bueno, a mí me gusta mucho en mi país y me gusta mucho todo eso. Entonces, cuando habla del contexto, porque no solamente habla del personaje o de la mujer, sino habla de lo que se comía en ese momento, de cómo se vestían, de cómo Está era muy la redondeado, ciudad. sí. Todo eso es bien interesante, es muy bonito también ir haciendo como un paso por cómo fue la Ciudad de México desde la primera virreina, pues, que se asentó aquí, y todo como en el 38 que Cárdenas pone Los Pinos como tal para vivir ahí los presidentes, cómo esta señora Solórzano se inserta en esa casa, cómo era México, cómo era la ciudad. Es muy interesante, ¿no? Y lo que se comía, lo que se bebía. Y cómo va cambiando el papel de la primera dama socialmente y no sé, políticamente. yo te recomendaría que leyeras ese si quieres leer algo más de ella, porque a los demás son ensayos, básicamente. Casi todos son ensayos. El de Son mejores las mujeres es una recopilación, de hecho, de artículos de ella, cachitos de artículos, y luego los va comentando, los va actualizando, ¿no? Y también tiene cosas muy fuertes, ¿no? Como eso, cuando habla de toda la violencia de la familia, de la prostitución, de todo ese tipo de temas. Y pues bueno, es más como a manera, digamos, didáctica, ¿sí? Pero yo te recomendaría el de La suerte de la consorte, y que ya voy a comprar el último también, porque me interesa mucho lo que diga de la señora que volaba, que le decían la gaviota. Angélica. La pajarita. La pájara pinta. Muy bien. Oigan, para pero no nos dijo por qué no va a escribir de Beatriz. Porque no es primera dama. Debe ser porque no es primera dama, ¿no? Ella comentó en una entrevista que, bueno, el tema de las primeras damas, bueno, la serie se va a llamar Las Damas de los Pinos. Y por eso está nada más en el periodo en el que la esposa de Cárdenas entra a Los Pinos hasta la Angélica, la de Peña Nieto. Rivera. Yo la tengo bloqueada, esa mujer, de veras, nunca me acuerdo ni de nada. Pero bueno, a esta señora... Tú dile la gaviota. La gaviota. Porque son las